Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos y a todas a este nuevo ciclo de talleres. Venimos haciendo hace unos años, desde que aprendimos a usar este medio obligados en el 2020, y las dos somos maestras Waldorf de muchos años de trayectoria. Ana, 28, ya jubilada, siempre en la Escuela Rudolf Steiner de Buenos Aires, y yo van 24 más o menos, algo así, en Buenos Aires, y ahora en Córdoba desde hace segundo grupo que estoy terminando, como 12 años también. Y siempre hemos trabajado desde la pedagogía Waldorf. A las dos nos gusta mucho la matemática, a ella porque se reencontró con la matemática después de haberla detestado cuando tuvo que ser maestra, y yo porque soy su hija, y como ella se estaba reconciliando con la matemática cuando yo era chiquitita, fui el conejito de Indias. Todo lo que ella iba practicando lo probaba conmigo, y así me gustó la matemática desde que tengo memoria. Me gusta la matemática. Y a Pedro también. Y a Pedro también, porque yo hice lo mismo con Pedro, lo usé de conejito. Bien, Bien, vamos a empezar ahora con un lema. Ahora sí que ya nos presentamos. La ciencia que atrae el alma de lo que deviene hacia lo que es una ciencia que se extiende a todo, que sirve para todas las artes, para todas las operaciones del espíritu y para todas las ciencias, la ciencia de los números, Sócrates. Y para empezar, recordar que matemática abarca dos aspectos, la aritmética y la geometría. Por un lado, la aritmética, los números, ¿sí? Claramente. ¿Y qué tienen los números de particular? Una cosa elemental y como para comenzar, los números llevan a un conteo, 1, 2, 3, 4, 5, y el conteo nos muestra ya esa cualidad de cadencia. Si uno se pone a contar, o uno escucha cuando los niños cuentan, va a ver inmediatamente y sentir esa cadencia. Y esa cadencia que además puede ritmizarse, porque puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y qué pasa? Eso nos lleva a una relación muy particular. ¿Con qué sienten ustedes que se relaciona inmediatamente? Eso de que tenga cadencia, duración, continúa, o que pueda ritmizarse. ¿Tiempo o espacio? Tiempo, exacto. La aritmética está profundamente relacionada con todo lo que tiene que ver con lo temporal. Y por el otro lado, la geometría. Quizá ahí es como más sencillo. ¿Cuál es esa relación cualitativa que está detrás de todo lo que es la geometría? el espacio. Una cosa que es importante tener en cuenta como maestros, ¿no? Cada vez que estamos trabajando, sobre todo en esta primera etapa, pero va a ser siempre. Una herramienta, por ejemplo, que uso yo cuando, no sé si todos conocen escuelas Waldorf, pero los maestros buscamos llamar la atención, los maestros Waldorf, sin elevar la voz, sin dar un grito si hay un caos a nuestro alrededor. Y hay maravillosos maestros y maestras que tienen el talento de lo musical, que no es mi caso. Entonces yo no me puedo poner a cantar, porque si no los chicos no van a entrar en un orden, digamos, en una armonía. Pero si yo me pongo al frente y empiezo a contar, pero no a contar como cuando uno le dice al hijo que le va a poner una penitencia, ¿no? Te cuento hasta 3 si no te sentás bien en la penitencia, no. Sino empezar a contar 1, 2, 3, 4, suavecito, más lento que lo que estoy haciendo ahora. Lentamente ese caos en el que está el grupo va entrando en armonía. No es casual
que contar sea uno de los elementos que se usan en primeros auxilios. Por ejemplo, pedirle al que tuvo un accidente que cuente, empezar a contar de adelante para atrás o de atrás para adelante, lo vuelve a uno a sí mismo, ¿no? Esta cualidad del número, del conteo, es realmente ordenadora. Es como que todo eso que está dando vueltas y caótico en nuestro entorno o en nuestro interior, cuando uno va contando, empieza a ordenarse. Dejamos que haya caos en el aula, porque todo caos está indicando un impulso del alma hacia algo nuevo, hacia algo que viene a surgir. Creativo. A algo creativo. Es la voluntad, esa energía que tenemos, que está ahí, que tiene que ordenarse o tiene que encauzarse, pero está. Entonces dejamos ese caos y cuando necesitamos que deje de estar ese caos, empezamos con el ritmo y ahí enseguidita nomás todos nos prestan atención. Por el otro lado, podemos ver cómo estos dos aspectos surgen de manera espontánea, ya en el niño pequeño. Todo niño pequeño en determinado momento empieza a contar. Y no importa que no lo haga en orden. 1, 2, 3, 8, 4, 5, no importa. Fíjense cómo es algo que surge desde el interior del niño. Y sin que nadie le enseñe nada, en determinado momento empezó a aparecer un autito, 5 autitos, ¿no? Como jugar a ordenar los autitos en una mesa, por ejemplo, y empezar a usar el número, sin que nadie le haya explicado ni qué es un número, ni las cantidades, esto es 1, esto es 2, ¿no? Como que internamente empieza, y lo más maravilloso que tiene es que no lo confunde con una letra, No. o con un sonido, o con un objeto. Realmente, si uno lo observa atentamente, está percibiendo cantidades, está percibiendo justamente no una cantidad en particular, sino el universo de las cantidades. Sí, y es conveniente dejar ahí todo eso que va surgiendo en forma espontánea en el primer septenio, hay que dejar que siga su curso en forma natural y espontánea, hasta que el cerebro esté en condiciones, por su desarrollo, para realmente un aprendizaje sistemático. Lo otro que surge en forma espontánea es la geometría en el niño. Todo niño muy pequeño toma un lápiz, un crayón, lo que hubiera, y empieza a trazar rectas, curvas. También es algo que le surge desde el interior. Tanto el conteo como el dibujo, que son las bases, los cimientos de todo lo que va a ser la matemática. ¿Por qué no estimular? Ahí sí surge, ¿por qué no hago entonces estimulación temprana? Por lo siguiente, si bien el niño nace con, digamos, aparentemente todo completito, todo se tiene que desarrollar. Ni siquiera los órganos metabólicos están terminados. Por eso el niño tiene que tomar la leche materna, y es la leche materna la que va a ir poniendo en estímulo ese germen de estómago, de hígado, de vesícula, de órganos metabólicos, y en la medida en que funcionan, se van desarrollando. ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro está todo completito cuando el niño nace, pero no está activado. La activación comienza con el primer lloro, con la primera mirada. Lo primero que se va activando es el hemisferio derecho. El hemisferio derecho, que es ese que es responsable de todo lo que tiene que ver con lo anímico, con las emociones, con las imágenes. El niño, no, en su cabecita, piensen ustedes, en su mente, no tiene palabras como nosotros. Va a faltar mucho para eso todavía. Lo que sí va teniendo inmediatamente son imágenes.
imágenes por los estímulos que va recibiendo. Y paralelo a eso, pero después, digamos un poquito después, se va activando el izquierdo en cuanto relaciona cosas, porque el hemisferio izquierdo se encarga de relacionar, asociar, todas esas actividades que tienen que ver con la razón. Y esto va transcurriendo de manera lenta a lo largo de todo el septenio. Hoy día la neurociencia nos trae muchos de estos elementos para que comprendamos bien estas bases fisiológicas. Y desde ahí, por ejemplo, tenemos que recién alrededor, ustedes saben que a nivel humano uno pone un número, una edad o qué yo, pero es tan individual que hay que decir alrededor de, ¿no? Alrededor de los 7 años es por primera vez que ambos hemisferios llegan a estar en un desarrollo a la par. ¿Y qué implica que estén a la par? Que puede empezar recién ahí algo importante, que son las conexiones bilaterales entre un hemisferio y otro. Si un niño es estimulado antes de que estén las conexiones bilaterales, lo que aprende lo aprende solamente fuertemente con un hemisferio. Puede ser solamente memoria, pero no, digamos, le va a costar, no quiere decir que no lo vaya a lograr, pero le va a costar mucho realmente la comprensión espontánea que sí se da si uno espera el momento adecuado. Entonces, sí. ¿Cuál es porque no es que en la pedagogía Waldorf no haya estimulación, sí Bien, que la hay, sí. pero ¿cuál es? Nosotras no nos vamos a dedicar ahora a eso ni al primer septenio, pero sí podemos englobar básicamente en todo lo que tenga que ver con el juego, con facilitar el juego, con la mayor cantidad de experiencias sensoriales posibles sin atosigar. El primer septenio tiene que tener sobre todo mucha capacidad de hacer movimiento, del movimiento libre, y lentamente ir llevándolo al movimiento cada vez más ordenado. Pero va a ser desde ese lugar la estimulación, porque esa es una estimulación sana, que parte de lo que hay. Steiner habla muchísimo de esto en todo el aprendizaje, es partir de lo que hay. ¿Qué es lo que hay? El niño naturalmente se pone a jugar. Entonces, démosle los elementos para que pueda jugar, para que pueda desarrollar todos sus sentidos y el juego y el movimiento de la manera en que uno ve que está sucediendo. Es que el único ser natural que matematiza es el ser humano, ¿sí? Y uno podría preguntarse entonces, ¿qué tiene el ser humano que no tienen las plantas o los animales? ¿Y qué es lo que le va a permitir matematizar? Y ahí va la pregunta a ustedes. Exacto, el yo. El ser humano es el único ser natural que tiene el yo. Por lo tanto, si es el único que además puede matematizar, vemos que hay una relación muy estrecha entre la matemática y el hacer matemática con el desarrollo del yo. Y ahora sí. Una cosa, cuando nosotros decimos esto de matematizar, no es que no haya matemática en los reinos naturales, lo hay. Sí. Lo que no hay es la capacidad de percibirla como tal. Sí. Hay muchísima geometría, pero el que la percibe es el ser humano. El animal, por ejemplo, el perro, si camina un triángulo, no sabe qué es un triángulo. Camina un determinado recorrido. La piedra hace matemática, estos cristales maravillosos, esta amatista, hacen geometría, pero no lo puede percibir. El que puede percibir la matemática y la geometría es el ser humano. Que además, como dice Steiner, eso se da porque estamos erguidos, ¿no? Entonces tenemos una posibilidad de percepción adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo.
somos una especie de compás, ¿no? Bien, entonces, si lo que surge espontáneamente en el niño es el conteo y el dibujo de formas, la geometría desde ese lugar, vamos a empezar la matemática de un primer grado teniendo en cuenta esto. Lo primero es el conteo. Ya en la parte rítmica empezamos con el conteo. 1, 2, 3, sí, vamos hasta el 10, hasta el 20 después, pero empezamos a hacerlo, ahora ya podemos trabajar sistemáticamente, ¿no? Empezaron las conexiones. Entonces, lo vamos a hacer de una manera muy especial, que es guiando a los niños a través de la estimulación por la imitación o palabras o lo que fuera, con un conteo que sea cada número un paso.